Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial correspondiente a la asignatura Química de la Institución Técnico Industrial y Comercial de Soledad y TICSA, Química del grado 10. Con esto comenzamos un nuevo periodo académico y pues vamos a comenzar a profundizar un poco más el estudio de la ciencia química. El día de hoy vamos a tratar un tema que es configuración electrónica y números cuánticos. Listo, este tema es un tema bastante sencillo, pero requiere que tengamos claros algunos conceptos y sobre todo que sepamos hacer algunos procedimientos para determinar ya sea la configuración electrónica o los números cuánticos de cualquier elemento de la tabla periódica. Aquí tenemos una serie de dibujos o ilustraciones que hacen referencia pues a estos temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces sencillamente quiero que se fijen, porque a medida que vayamos profundizando en el video tutorial pues vamos a poder ir entendiendo estos conceptos. Aquí nos muestran los niveles de energía con números arábigos y los tipos de orbitales con algunas letras, y también nos muestran unas posibles orientaciones de esos orbitales. Esto lo vamos a ir comprendiendo un poco más adelante. Recuerden que la química, los átomos como tal, es una ciencia que debe ser concebida en 3 dimensiones. Luego aquí tenemos la ilustración no solo de planos cartesianos, sino de planos tridimensionales, figuras que tienen volumen, listo, alto, ancho y profundidad. Entonces vamos a comenzar primero con algunos conceptos muy básicos que se requieren tener claros para entender después los procedimientos que vamos a llevar a cabo. Entonces recordemos, en una primera instancia, ya este científico lo hemos mencionado en videotutoriales anteriores, Borns, y él tenía un concepto en el cual nos decía que los electrones se movían alrededor de un núcleo positivo. Recuerden que en el núcleo están las partículas positivas del átomo, y que esos electrones que tienen una carga negativa, recuerden, una E con un signo negativo, se movían en unas órbitas elípticas alrededor del núcleo, y que esas órbitas se conocían como niveles de energía. Cada electrón de un átomo pues requería o emitir o absorber energía para pasar de un nivel a otro. ¿Listo? Entonces aquí tenemos al núcleo positivo, donde estaban los protones, y aquí teníamos al electrón negativo girando alrededor de ese núcleo positivo. Entonces teníamos unas órbitas que simulaban, podríamos decir, el sistema solar. El electrón se movía en ese nivel, y si él quería pues saltar de un nivel a un siguiente nivel más lejano, debía absorber energía, debía ganar energía, tener ahora más energía para poder dar este salto. Y en caso de que ese electrón que estuviese posiblemente en este nivel de energía, por algún u otro motivo hacia una descarga de energía, pues iba a perder su energía, su cantidad total de energía, e iba a ser atraído hacia el núcleo positivo. Listo, esto fue un primer acercamiento al entendimiento del funcionamiento de lo que eran las cargas eléctricas y la energía de los átomos. Y entonces recordemos que ya hemos visto gráficos como esto, donde nos mostraban el símbolo químico de un elemento, en este caso el cloro, en este caso el sodio, y nos ilustraban dos números a su izquierda, uno arriba y uno a su derecha. Y recordábamos que arriba ilustrábamos el número másico y abajo el número atómico. Entonces recordamos que el número másico hacía referencia a la cantidad de protones positivos más la cantidad de neutrones de carga neutra. Y aquí el número atómico sencillamente hacía referencia al número de protones. Entonces eso lo teníamos de manera ilustrada acá, donde encontrábamos girando electrones negativos y en el núcleo los protones positivos y los neutrones sin carga. Entonces los neutrones, protones y electrones pues eran las partículas fundamentales en nuestra teoría atómica hasta ahora, y podíamos organizar esos electrones en ciertos niveles. Es decir, que los electrones se organizaban a ciertas distancias del núcleo para girar alrededor de él, y eso funciona
para todos los elementos químicos de la tabla periódica. Recuerden, tenemos en la actualidad 118 elementos químicos, organizados por su número atómico del 1 al 118 de manera creciente. Sin embargo, luego con los avances que generó la mecánica cuántica, se pudo profundizar e incluso se llegó a demostrar que los niveles de energía no siempre son unas órbitas elípticas, o sea, no siempre es una órbita sencilla como la que hacen los planetas alrededor del Sol. Schrödinger, no sé si se han escuchado alguna vez ese nombre del científico, el del ejemplo del gato, la paradoja del gato. Él nos concluyó que realmente existen unos lugares del átomo o de esa corteza en donde existe una mayor probabilidad para encontrar electrones. Listo. Y esta probabilidad aumenta en número a medida que nos acercamos al núcleo atómico, y a medida que nos alejamos de él, pues esa probabilidad va disminuyendo. Y entonces esto se tuvo en cuenta como un punto de partida para todo esto que vamos a comenzar a profundizar, que son los números cuánticos y la configuración electrónica. Y otro aporte importante fue el que hizo otro científico, Heisenberg. Concluyó que era imposible calcular en un mismo momento la velocidad exacta de un electrón y su posición o su ubicación en el átomo, en el espacio atómico. Y entonces eso es una paradoja, una incertidumbre, que de hecho se conoce como la incertidumbre de Heisenberg. ¿Por qué? Porque la gran velocidad a la que se desplaza el electrón va a ser imposible que comprobemos su ubicación en un momento determinado. Podemos sencillamente hacer una aproximación. Incluso se puede determinar o la velocidad exacta o la posición, pero nunca ambas variables en un momento simultáneo, en un momento determinado. Entonces aquí tenemos nuevamente otra ilustración, el núcleo atómico y pues la corteza atómica, en donde vamos a estar encontrando a los electrones desplazándose con cierta libertad, pero esa cierta libertad está circunscrita a unos orbitales y unos niveles de energía. O sea, hay unas probabilidades, que fue lo que vimos, lo que acabamos de ver. Hay mayor probabilidad en algunos lugares y esos lugares ya pues están determinados. Y eso es lo que vamos a comenzar a profundizar en nuestro conocimiento. Sin embargo, debemos tener en cuenta una definición. Vamos a definir esa palabra de orbital. Y es sencillamente una zona de la corteza atómica en donde se incrementa la probabilidad de encontrar a un electrón. Y aquí tenemos una ilustración de diferentes tipos de orbital. Orbital tipo S, orbital tipo BP, orbital tipo D y orbital tipo F. Listo. Si vemos, cada uno de esos orbitales tiene una forma determinada. Y recuerden que estamos hablando de un plano tridimensional. Lo estamos viendo en un plano bidimensional porque pues sencillamente la forma de representarlo. Pero si se dan cuenta, en el orbital F es mucho más obvio cuando nos muestran la forma del cubo, que estamos hablando de un plano tridimensional donde tenemos en cuenta la variable profundidad. Y entonces, para describir las características de un electrón que está ubicado en algún orbital específico, se recurre como a una coordenada geográfica, digámoslo así, para que podamos entenderlo en un principio. Una coordenada geográfica que corresponde en verdad a los números cuánticos. Y los números cuánticos pues tienen una fórmula general, que es esta fórmula que tiene aquí. Abrimos un paréntesis, NLM MLM sub S. Listo. Sin embargo, a mí me gusta más esta fórmula, que es análoga a esta, pero sencillamente yo elimino estos subíndices y yo lo que hago es decir el número cuántico principal, número cuántico L, número cuántico magnético y número cuántico spin. Ya les voy a explicar de qué va esto, qué es cada uno.
Entonces, como estamos hablando de números, esto sencillamente es la fórmula general, pero en realidad en vez de letras se utilizan obviamente pues números. Pero debemos saber qué significa cada uno de esos números, y entonces esta gráfica me lo explica. El número cuántico n sencillamente hace relación al tamaño o a la distancia con relación al núcleo. Listo. El número cuántico L hace relación a la forma espacial que tiene ese orbital. El número cuántico m hace referencia a la orientación magnética de ese orbital. Y por último, el número cuántico s no es más que la rotación que tiene el electrón. Imagínense ustedes el planeta Tierra. El planeta Tierra gira alrededor del Sol, pero además también gira alrededor de su propio eje. Así son los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo atómico, pero también giran sobre su propio eje. Y esto es lo que conocemos como número cuántico spin o rotación del electrón. Listo. Vamos a ir profundizando y dando ejemplos de cada uno de estos números, y vamos a hacer ejercicios pues, de cómo determinar los números cuánticos o cómo interpretarlos para que esto vaya quedando bien claro. Entonces comencemos. Lo primero, por el número cuántico principal. 1. Listo. ¿Qué me explica, qué me ilustra ese número cuántico principal? Sencillamente define una capa o nivel de energía en la periferia alrededor del núcleo del átomo. Y tiene valores en este momento del 1 al 7. Quiere decir, son distancias. Aquí las tenemos, son distancias. Este es el núcleo atómico y hay unas distancias. Podríamos decir, son como unas capas. En este momento, como les digo, tenemos la certeza, hasta que no descubramos un nuevo elemento químico, que hay 7 capas. Ahora, esa capa, sencillamente, ¿qué me indica? A medida que voy creciendo en número, me voy alejando del núcleo. Y, obviamente, si el electrón está en un nivel superior, a medida, entre mayor sea el nivel, es porque más energía tiene ese electrón para poder girar tan lejos del núcleo atómico. Listo, entonces recuerden, el número cuántico n, o sea, el primero que ponemos en el paréntesis, me dice el nivel de energía en el cual se encuentra ese electrón. Y tenemos en este momento 7 posibilidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es muy sencillo. Ahora, el número cuántico secundario, número cuántico L, en algunas fuentes de literatura también se le conoce como número cuántico azimutal. Él determina, como yo les decía, la forma del orbital, es decir, la región en donde se mueve ese electrón. Y los valores de este número cuántico, que es el segundo número cuántico que ponemos en el paréntesis, va a depender siempre del primer número cuántico, o sea, del número cuántico principal n. Hay un ejemplo muy sencillo, o una forma muy sencilla de entenderlo. Si el número cuántico principal, o sea, n, es 1, los valores que puede tomar el número cuántico secundario son los valores entre 0 y n, que recuerden es 1, menos 1. O sea que él tendría que tomar el número n menos 1. En este caso, n sería 1, 1 menos 1 es 0, o sea, entre 0 y 0. O sea, debería tomar siempre el número cuántico 0. Ahora, si n, o sea, el primer número cuántico, fue 4, aquí lo tenemos en este ejemplo, si es 4, el número cuántico L, o sea, este número cuántico del que estamos hablando, puede tomar los valores entre 0 y 4 menos 1, o sea, sería 3. O sea que él puede ser 0, 1, 2 y 3. Para no complicarlos, yo les recomiendo que se aprendan esta tabla. Y es muy sencillo. Existen 4 tipos de orbitales en este momento que vamos a usar, que son los orbitales tipo S, los orbitales tipo P, los orbitales tipo D y los orbitales tipo F. Y como estamos hablando de números, cada una de estas letras tiene, según esta tabla, una conversión a número. ¿Qué es esa conversión? Si el tipo de orbital es S, el número cuántico corresponde a 0. Si el orbital es P, el número cuántico corresponde a 1. Si el orbital es D, el número cuántico corresponde a 2.
y si es F el orbital o número cuántico corresponde a 3. Es una tabla de equivalencia. Este orden, por favor, debemos memorizarlo. S, P, D y F. Y entonces comenzamos desde 0. 0, 1, 2 y 3. O sea que en este momento de nuestro número cuántico secundario o L siempre va a tomar uno de estos 4 valores. De ahí no podemos salir. Son números enteros positivos, 0, 1, 2 y 3. Entonces aquí se los dicen. Los diferentes orbitales que son S, P, D y F se conocen informalmente como subniveles de energía. Entonces tenemos que el primer número cuántico es el nivel de energía, o sea, N. Y el segundo número cuántico, que es L, correspondería a un subnivel de energía, que es en realidad lo que es la forma que tiene ese orbital. Y siempre va a ser valores de 0, 1, 2 o 3. Esto con ejemplos va a ir quedando un poco más claro, pero que necesito que tengan una idea teórica para partir de ella. Ahora viene un poco más complicado el tercer número cuántico, que recuerden, yo les decía que podía ser M sub L en algunas fuentes literarias de literatura, o en nuestro caso vamos a utilizarlo como M, como una M. Entonces, ¿qué me dice él? Él sencillamente me dice cuál es la orientación de ese orbital con relación a un campo magnético externo. Listo, esto es bastante teoría, pero a medida que veamos la práctica se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Ahora, también sus valores van a depender del valor del número cuántico anterior. Recuerden que teníamos diferentes tipos de orbitales o subniveles de energía, S, P, D y F. Y fíjense que siempre mantengo el mismo orden, por favor. Y entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que S correspondía a 0, P correspondía a 1, D correspondía a 2 y F correspondía a 3. Si vemos la gráfica, nos damos cuenta que en este caso solo tenemos una posibilidad porque el 0 no es ni positivo ni negativo, pero en el caso de P, el valor de 1 puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces los valores de este número cuántico M van a estar comprendidos entre el 1 negativo y el 1 positivo. ¿Y qué valores vamos a encontrar en ese rango? Menos 1, 0 y más 1. Entonces fíjense que el número cuántico secundario o azimutal o L, como le quieran decir, tenía un valor dependiendo de la letra. Ahora aquí le podemos sencillamente añadir los símbolos más y menos y obtenemos un rango en el cual vamos a determinar cuál es el número cuántico magnético, o sea, el tercer número cuántico. En el caso del orbital D, que lo tenemos acá, teníamos un valor de 2. Si le ponemos signo positivo y negativo, vamos a obtener un rango de valores. ¿Qué rango de valores vamos a obtener? Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Mírenlo aquí donde están los posibles valores del número cuántico magnético, el número cuántico M. Y ocurre lo mismo para los orbitales tipo F, que equivalían al número 3. Sencillamente me dan los rangos entre el positivo y el negativo para ese valor. O sea, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 positivo. Y entonces esto se organiza siempre de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí se hace algo que se conoce como análisis de orbitales, que es sencillamente, usando una analogía, cada uno de estos cuadros, que es una probabilidad estadística, correspondería a una habitación en la cual pueden haber dos inquilinos. ¿Y qué inquilinos son los que irán aquí? Pues electrones. Aquí irán electrones. Y como son dos únicamente que pueden ir ahí, irán dos electrones en cada uno de estos. Y entonces cada nivel, subnivel y cada tipo de orbital pues tiene una capacidad de carga. Aquí, en el orbital S, me caben nada más 2 electrones. Esto lo tienen que ir mecanizando. En los orbitales P, pues nada más puedo introducir 6, 2 por cada habitación. En los orbitales D, en cada habitación 2, como son 5 habitaciones, puedo introducir 10 inclinos. Y en los orbitales F, como son
7 habitaciones y en cada habitación dos inquilinos o 2 electrones podría tener una capacidad de carga de 4 electrones. Listo. Y por último, el número cuántico spin. Este es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque hablábamos que en cada orbital, dependiendo de su orientación, hay posibilidad para 2 inquilinos. Y esos inquilinos tienen la particularidad de que no pueden ser idénticos. Los electrones son idénticos, pero tienen un pequeño detalle, que cada uno va a girar en sentido contrario a su compañero de habitación y se simbolizan así. Uno gira en un sentido positivo y el otro gira en un sentido negativo. Aquí nos explican, entonces nos dicen que la diferencia entre este par de inquilinos es sencillamente el giro que tienen. Uno gira en sentido horario y el otro gira en sentido antihorario, por así decirlo. Y para diferenciarlos, sencillamente a uno le daremos un valor positivo y al otro le daremos un valor negativo. Para ambos casos siempre será un medio positivo y un medio negativo. Y se pueden ilustrar mediante una flecha. El valor positivo hacia arriba y el valor negativo hacia abajo. Listo. Esta es la teoría. Aquí lo tenemos, el valor positivo o valor negativo para el número cuántico S, el número cuántico spin. Ahora vamos a proceder a hacer un pequeño resumen y podremos comenzar a hacer algunos ejemplos. Listo, entonces, recordar que los números cuánticos se ilustran con un paréntesis y son 4. Número cuántico M, N, número cuántico M, número cuántico M y número cuántico S. Principal, azimutal o secundario, magnético y número cuántico spin. Los valores para N van del 1 al 7. ¿Y qué es? Sencillamente el nivel de energía o distancia con relación al núcleo atómico. El número cuántico secundario, azimutal o L, tiene valores que van entre el valor de N y entre 0 y N-1. Y nos indica la forma del orbital. El número cuántico M tiene los valores o el rango de valor de L entre el positivo y el negativo, pasando siempre por el 0, y nos dice sencillamente cómo está orientado ese orbital con relación a un campo magnético externo. Y por último, el número cuántico spin, que nos dice cómo gira el electrón, si en forma antihoraria o en forma horaria, positivo o negativo, y su valor siempre será un medio, más o menos. Ahora, de manera alterna tenemos también lo que es la configuración electrónica. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que resulta que gran parte de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas están determinadas por la corteza electrónica. ¿Y quién está en la corteza electrónica? Pues los electrones. En la corteza atómica, los electrones. Listo. Y entonces, dependiendo del número y de la disposición de esos electrones para cada átomo, así podemos predecir cuál va a ser su comportamiento con relación a cualquier otro elemento de la tabla periódica. Y entonces por esto se vuelve importante que dominemos este tema, configuración electrónica, porque con él podemos hacer determinaciones del comportamiento de cualquier elemento de la tabla periódica. Ese ordenamiento que se presenta para cada uno de los electrones en cada uno de los átomos es lo que vamos a conocer como configuración electrónica. Vamos a ver de manera rapidita dos ejemplos. Tenemos dos elementos químicos. Su configuración electrónica. Sabemos que el helio, su número atómico es 2. Tiene 2 protones, por ende debe tener 2 electrones. Aquí nos lo dice. Y el litio pues tiene número atómico 3, que sería 3 protones, por ende va a tener también 3 electrones. Recuerden que en la tabla periódica los elementos son los elementos químicos ideales, son neutros. Misma cantidad de protones, misma cantidad de electrones. Y aquí tenemos ejemplos de configuración electrónica, que lo vamos a ver ahora en detalle. Un análisis de orbitales para cada uno de esos elementos y los números cuánticos. Miren ya aquí, números cuánticos, ya aquí no ilustro letras, sino que ya estoy mostrando números. Nivel de energía, orbital, orientación del orbital y el spin del electrón. El número cuántico se realiza siempre para el electrón diferencial. Listo. Para el electrón diferencial.
¿Qué es el electrón diferencial? Es el último electrón de ese átomo. Si a mí me dicen que tengo un elemento químico que tiene de número atómico 20, me están diciendo que él tiene 20 protones y me están diciendo de paso que también tengo en él 20 electrones. ¿Y quién es el electrón diferencial de él? El último, el electrón número 20. Y entonces a él es el que le hacemos los números cuánticos, porque él es el que va a tener el último, él es el que va a estar más alejado con relación al núcleo atómico. Ahora vamos a comenzar a ver ejemplos. Listo, de manera rapidita. Hay que tener en cuenta algunos conceptos muy básicos para poder realizar configuración electrónica. El primero es el principio de exclusión de Pauli. Ya lo vimos sin necesidad de ponerle este nombre. Nos decían que en un orbital no pueden haber más de 12 electrones. Listo, recuerdan cuando hicimos el dibujito de la casilla, donde colocábamos un electrón hacia arriba, un electrón hacia abajo y no cabía más. Este es el principio de exclusión de Pauli. Y nos dice que si este electrón gira en un sentido horario, pues el otro debe estar obligado a girar en sentido antihorario. Uno debe ser positivo y uno debe ser negativo. Listo, lo representamos, como les decíamos, con una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Ahora, segundo concepto, el principio de máxima. Ahora, el segundo concepto, el principio de máxima multiplicidad de carga, conocido de manera general también como la regla de Hund. Nos dice que los electrones que pertenecen a un mismo subnivel se disponen de manera que existe el mayor número de electrones desapareados. O sea, esos electrones van a estar solos. Y como van a estar desapareados, pues van a tener el mismo spin, van a girar en el mismo sentido. Ahora, cuando tenemos una gran cantidad de electrones y ya hemos ocupado cada uno de esos posibles espacios, pues es cuando vamos a comenzar a armar las parejas, que son estas que tenemos aquí. Listo, pero en principio la idea es que encontremos electrones de manera desapareada y todos obviamente van a tener el mismo spin. Pero cuando ya se me llenan, se me acaban las habitaciones y todavía tengo inquilinos que acomodar, pues yo voy a comenzar a formar parejas de electrones y entonces por el principio de exclusión de Pauli pues deben girar o tener el spin contrario. Entonces cada vez que veamos electrones así tenemos armada una pareja, pero cuando veamos electrones así tenemos un electrón desapareado. Continuamos. ¿Por qué? Porque ahora viene quizás lo fundamental para que nosotros podamos hacer tanto configuración electrónica como análisis de números cuánticos. Esto es lo más importante y aquí es donde quiero que estén súper concentrados, el diagrama de Müller. ¿Por qué? Porque este diagrama de Müller es el que nos permite encontrar la secuencia de cómo se nos organizan los electrones en la corteza atómica. Si lo vemos aquí, tenemos una columna con números del 1 al 7, otra columna con números del 2 al 7, otra columna con números del 3 al 6 y otra columna con los números 4 y 5. Y cada columna tiene las 4 letras que hemos visto hasta ahora: S, P, D y F. Listo. Y recuerden que yo les dije que en los orbitales S máximo 2 electrones, los orbitales P máximo 6, orbitales D máximo 10 y orbitales F máximo 14. Mírenlos aquí que los tenemos como exponentes. Y hay un camino. Hay un camino que se recorre y ese camino es muy importante que lo sepamos determinar. Esto es muy importante que lo sepamos determinar porque de esto radica el éxito que podamos tener para hacer configuración electrónica y análisis de números cuánticos. Listo. Este diagrama es el que nos permite saber cómo están organizados los niveles y los subniveles de energía de los átomos de la tabla periódica y funciona en este momento para los 118 átomos o elementos químicos conocidos a día de hoy. Ya se sabe que si se descubre un nuevo elemento químico, pues correspondería aquí añadir un nuevo nivel y subnivel de energía que sería el 8S2. Entonces les voy a enseñar de manera rápida cómo vamos a hacer ese diagrama de Müller. Mi consejo es el siguiente: hacemos una primera columna con números del 1
al 7. Esa primera columna, si quieren, la acompañamos enseguida con la letra S. Listo. Voy a poner por acá arriba enseguida el 2, que es la capacidad de carga de los orbitales S. Luego vamos a hacer una segunda columna, pero esa no comienza desde el número 1, sino desde el número 2. Y a esta la vamos a acompañar de la letra P. Y recuerden que a la letra P, a este tipo de orbital, la capacidad de carga máxima es 6 electrones. Hacemos una tercera columna y ya saben que la tercera columna entonces va a comenzar desde el número 3. La primera es del número 1, la segunda del número 2 y la tercera del número 3. Y a esta la vamos a acompañar de la letra D. Esta no vamos a llegar hasta el 7, sino que nada más vamos a completar hasta el 6. Otra columna que comenzará en este caso desde el número 4. Antes que se me olvide, en los orbitales D, ya saben que la capacidad de carga es 10. Entonces, esta columna, la cuarta columna, comienza desde el número 4, va acompañado de la letra F, y nada más es 4 y 5. Y la capacidad de carga de la F es 14. Listo. Y ahora, ¿qué nos queda? Sencillamente el camino. Y esto es tal vez lo más difícil, pero no hay por qué desanimarse. El camino es sencillo, comienza desde arriba y va en diagonales. Listo, en diagonales. Ya pasamos por 1S. Me devuelvo y voy a pasar ahora por la diagonal de 2S. Me devuelvo y voy a pasar ahora por la diagonal que me queda, que es 2P, y se me cruza con 3S. Me devuelvo y voy a pasar ahora por 3P, que tiene diagonal con 4S. Me devuelvo y tengo ahora mi diagonal en 3D y voy viendo que me va pasando por los números. Listo. Igual 4D pasa. Me devuelvo. Y por último me devuelvo y tengo 5F, 6D y aquí termina. Listo. En caso de, en un futuro será necesario agregar aquí el 8S2. Listo. Es bastante sencillo. Recuerden, comienzo una primera columna con números del 1 al 7. Una segunda columna con números del 2 al 7. Una tercera columna con números del 3 al 6. Una cuarta columna con 4 y 5. A cada uno la acompaño de su letra, que es S, P, D y F. Y sus exponentes. Listo. Uno que realiza luego con esto, sencillamente siguiendo este camino, uno lo que va a hacer es ir sumando los exponentes para determinar número de electrones, o teniendo número de electrones con los exponentes yo debo llegar a ese número. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora como ejemplos. Vamos a sencillamente a terminar con un resumen para comenzar con la parte práctica. Tenemos unos elementos químicos aquí con sus símbolos y aquí tenemos el número atómico, o sea, la cantidad de protones, y que sabemos que la cantidad de protones por definición es igual a la cantidad de electrones. Y aquí tenemos una ilustración de cómo es su configuración electrónica, y aquí tenemos una ilustración de cómo es un análisis de orbitales, cómo se verían, digámoslo así, una fotografía de la distribución o organización de esos electrones. Si se dan cuenta, tenemos número atómico 3. ¿Qué hago yo? Con los exponentes acomodo la cantidad de electrones que tengo. Exponentes, recuerden que en la letra S máximo puedo acomodar 2 electrones. Entonces acomodo en la primera y en la segunda, como lo que me falta por acomodar es 1, con 1. Así me quede desapareado. Recuerden, aquí está quedando desapareado. No hay problema en que quede desapareado. Lo que no puedo hacer es acomodar los 3 en un mismo espacio, o acomodar 1, 1 y 1, porque recuerden que en ese que tengo aquí cabían 2. Entonces están organizados por niveles
de energía. Eso es lo que vamos a hacer. En el caso vamos a hacer uno que tenga un poco más. Nitrógeno, que tiene 7 electrones. A medida que yo voy recorriendo el camino en el diagrama de Müller, voy a ir acomodando hasta obtener con los exponentes el número 7. 2 más 2 más 3 me da 7. Y aquí lo tengo. En S, que es el primero, tengo acomodado 2. En 2S también tengo 2. Y luego en P, que tengo 3 espacios, voy acomodando 1. Si necesito acomodar más, pues regreso y voy acomodando el contrario para ir apareando esos electrones. Cosa que me sucedería, por ejemplo, en el oxígeno. Mírenlo. Necesito completar 8. Tengo 2, que es lo máximo que le cabe a S. A P le cabe 6, pero como ya llevo 8, me falta por acomodar nada más 4. Entonces tengo listo mis 8 electrones. Aquí tengo 1S2, 2S2 y aquí tengo 2P, 4. Aquí están los 4 electrones. Recuerden que yo podría poner 2P6, pero si nada más iba a acomodar 4, pues lo que no debo es pasarme de ese exponente máximo posible. Eso lo deben tener muy claro. Vamos a comenzar a hacer ejercicios. En un primer momento vamos a tener el diagrama de Müller al lado para ir entendiendo y después comenzamos a hacer ejercicios ya de manera detallada, haciendo nosotros incluso nuestro propio diagrama. Nos pueden plantear la siguiente pregunta: ¿cuál es la configuración electrónica del elemento químico oxígeno? Listo. Aquí tendríamos, ¿por qué? Porque recordemos que oxígeno tiene de número atómico 8. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir mi camino. ¿A quién encuentro primero en mi camino? 1S. 1S. ¿Cuánto le puedo poner a S? Máximo 2 electrones. Ya tengo 2, pero yo debo llegar a 8. O sea que todavía debo seguir incrementando mis orbitales. Mi camino ahora me lleva a 2S. 2S. ¿Cuánto es lo máximo que puedo acomodar en S? Nuevamente 2 electrones. Ya tengo 2 y 2 tengo 4. Pero yo debo llegar a 8. Todavía necesito otro espacio. ¿Quién viene ahora? En mi recorrido viene 2P. 2P. Si yo a P, que lo máximo que le puedo poner es 6, le pongo 6, tendría 6 y 2, 8 y 2, 10. Me pasaría. Entonces yo lo único que necesito es completar 2, 4 para llegar a 8. Le coloco 4 y esta es la configuración electrónica del oxígeno. Entonces si ven que es muy fácil, es sencillamente ir siguiendo el recorrido e ir acomodando los electrones de acuerdo a la necesidad que yo pueda llegar a tener. Veamos este ejemplo. La configuración electrónica del zinc. ¿Qué debemos hacer? Establecer cuál es el número atómico del zinc. Tiene zinc, número atómico es 30. Pues vamos a hacer el recorrido hasta llegar a esa configuración electrónica. Vamos a hacerlo aquí al ladito y después vamos a ver cómo estaba planteando. Mi primera estación es 1S2. Listo, ya llegué a la primera estación, pero obvio que la diferencia es mucha. Todavía me faltan por acomodar 28 electrones. Continúo en mi camino, como si fuésemos un tren. Llegamos a otra estación, que es esta estación 2S. La estación 2S. En esa estación caben 2 electrones. Todavía tengo 2 y 2, 4. No he llegado al 30, estoy muy lejos todavía. Debo seguir recorriendo. Y ahora mi estación es 2P. 2P6. Y llevo 2, 4 y 6, 10. Recuerden que en P lo máximo que puedo poner es 10. Porque yo no puedo llegar y decir, a ver, voy a llegar a 30. Entonces yo llego y digo 1S30. Listo. Entonces sería muy arbitrario. Seguimos en nuestro verdadero camino. De 2P la estación sigue ahora 3S. 3S. ¿Cuánto le podemos poner máximo a S? 2. Llevo apenas 12. Todavía estoy muy lejos. Continúo con mi recorrido. Ahora vuelvo a 3P. 3P. A P le puedo poner 6. Llevo 18 ya. Todavía me faltan. Vuelvo ahora a el recorrido y llego ahora a 4
S. A S le puedo poner 2. Aquí llevo 10 y aquí 10, llevo 20. Todavía me faltan. Ahora voy y regreso. Mi siguiente estación es 3D. Vamos a ponerlo aquí abajito porque lastimosamente no preví que no me fuese a alcanzar el espacio. Y entonces a D lo máximo que le puedo poner es 10. 2 y 2 son 4 y 6, 10, 12, 18, 20 y con este 3D llegué a 3D10, llegué a 30. Esa es la configuración electrónica del elemento químico zinc. Mírenlo, aquí lo tenía yo ya realizado, podemos compararlo y estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es sencillamente seguir el recorrido que me plantea el diagrama de Müller y por eso esto es lo más importante. Si logramos diseñar bien esto, como se los expliqué, tenemos el 90% del éxito asegurado. Es sencillamente hacer las diagonales y después ir recorriendo. Y el resto se lo dejamos a la matemática acomodando nuestros electrones, nuestra cantidad de electrones. Ahora, como ya vimos, hicimos la configuración electrónica del oxígeno, cuyo número atómico era 8. E hicimos, en este caso, del zinc, cuyo número atómico era 30. Ya tenemos la configuración electrónica de ellos. ¿Ahora qué viene? Pues sencillamente hacer los números cuánticos. Entonces vamos a utilizarlos a ellos porque ya tenemos medio avance realizado. Recuerden, esta era la configuración electrónica que determinamos para el oxígeno. ¿Y qué hace uno? Para determinar los números cuánticos, sencillamente tomo lo último que determiné yo, que sería en este caso 2p4. Listo. Entonces aquí lo tengo. 2p4. Y con ello vamos a determinar números cuánticos. Recordemos, los números cuánticos son entre paréntesis una coordenada de 4, NLMS. Y entonces vamos a ir explicando y los vamos a ir determinando. Recordemos, lo primero era determinar el número cuántico principal. Listo, voy a borrar y nos vamos a quedar con esto. Tenemos la configuración electrónica del oxígeno que termina en 2p4. Lo ponemos acá, lo tenemos aquí resaltado. Y vamos a ir determinando los números cuánticos. Aquí abajito vamos a ir haciéndolo. El primero es el número cuántico principal y recuerden, era nivel de energía. ¿Dónde tengo en este 2p4 el nivel de energía? Aquí. El 2. Ese número me dice cuántos niveles de energía tiene la configuración electrónica que acabo de determinar. Aquí están. El oxígeno tiene nivel de energía 1 y también tiene nivel de energía 2. Y en el nivel de energía 2 tiene orbitales S y orbitales P. Entonces yo, al tomar el último, ya yo sé que tengo niveles de energía. ¿Cuál? El 2. Ese es mi primer número cuántico. Coma. El segundo número cuántico dependía de este primer número. Tiene una posibilidad de valores. Pero recuerden la tabla. Aquí está. Me decían que la S, el tipo de orbital, equivale a 0. Que el tipo de orbital P equivale a 1. Que el tipo de orbital D equivale a 2. Y que el tipo de orbital F equivalía a 3. ¿Qué tipo de orbital tengo yo aquí? P. Me voy a mi tabla, que me la debo saber. P equivale a 1. Y entonces yo tengo que mi segundo número cuántico es el 1. Tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético, me va a depender de un análisis de orbital que yo haga. Sabiendo que tengo orbitales P, yo voy a hacer este procedimiento. Entonces recuerden que si tengo aquí el número 1, los valores posibles para M son del valor negativo al valor positivo de ese 1, pasando por el 0, o sea, menos 1, 0 y más 1. Pero ¿qué debo hacer yo para saber exactamente cuál de estas posibilidades es la correcta? Mirar este detalle. ¿Cuál es el detalle? Mirar el número de electrones que debo acomodar y seguir las reglas de Hund. O sea, debo ir acomodando uno en cada uno de esos espacios hasta completar el número que me están proponiendo y luego sí puedo comenzar a hacer parejas. Entonces me está diciendo que acomode 4. Aquí puedo acomodar 1 positivo, aquí puedo acomodar 1 positivo y aquí puedo acomodar 1 positivo. Como ya no tengo más habitaciones, debo regresar y comenzar a hacer las parejas. Entonces, como es el cuarto electrón,
Aquí ya tengo 4 electrones, que son lo que me está diciendo que él tiene en ese último subnivel de energía, en ese orbital, y yo los acomodé de esta manera. ¿Dónde cayó ese último electrón que yo acomodé? En este espacio, en el espacio -1. Luego ese es mi tercer número cuántico, el número cuántico magnético, -1. Y ahora es muy sencillo, porque recuerden que en cada orbital que tengo la posibilidad de acomodar 2 electrones, uno para arriba y uno para abajo, y que este tiene valor positivo y este tiene valor negativo, yo sencillamente miro y, bueno, el último que acomodé fue el que va hacia abajo, tiene valor negativo, le coloco valor negativo y ese valor es 1/2. Y he determinado números cuánticos para el elemento químico oxígeno a partir de una configuración electrónica que supe realizar de manera previa. Entonces, si se dan cuenta, los dos conceptos son relacionados y es muy importante que podamos dominar esto. Vamos a hacer otro ejercicio a partir del elemento químico zinc. Ya sabíamos que su número atómico era 30 y teníamos una configuración atómica, una configuración electrónica realizada que nos dio de esta manera. Terminábamos en 3 de 10. Listo, entonces ¿qué hacemos? Nuevamente nos tomamos nuestro 3 de 10, que es lo último, y a partir de aquí vamos a determinar números cuánticos. ¿Cómo? Abriendo paréntesis, el mismo paréntesis con la misma estructura. N, vemos qué número tenemos como coeficiente, sabemos que el nivel de energía es 3. D, a partir nuevamente de nuestra tabla, el valor de D, en el caso del número cuántico L, corresponde a 2. Número cuántico M, recuerden. Entonces, a partir de aquí pongo las posibilidades matemáticas positivas y negativas, ese rango. Aquí lo tengo. D, del valor de -2 al valor del +2, pasando por el 0 y obviamente las estaciones intermedias. ¿Y ahora qué debo hacer? A partir del número de electrones comienzo a seguir la regla de Hunt, acomodar y ver dónde queda el último electrón que voy a acomodar para determinar ese número cuántico magnético. Voy a acomodar 10 electrones. Recuerden que primero debo acomodar los positivos de manera individual. Comienzo en cada uno de esos espacios, ya llevo 5. Como no tengo más espacios, debo regresar y comenzar a formar parejas, sabiendo que el que voy a acomodar es el spin contrario, o sea, el spin negativo. Llevo 8, llevo 9 y 10. Este fue mi electrón diferencial. ¿Cayó en qué espacio? En el espacio +2. Luego ese es mi número cuántico magnético. Y por último determino, sabiendo que el valor siempre va a ser 1/2, si es el electrón positivo porque está hacia arriba o el electrón negativo porque está hacia abajo. Como está hacia abajo, yo sé que mi electrón toma para su número cuántico el valor de -1/2. Y he determinado números cuánticos para, en este caso, para el elemento zinc. El número cuántico se lee 3, 2, +2, -1/2. Principal, azimutal, magnético, spin, NLMS. Y con eso yo tengo mucha información disponible. Entonces, espero que esto les haya quedado bastante claro, que lo podamos practicar. Vamos a tener una clase sincrónica para aclarar cualquier duda que pueda surgir, y si no, en los comentarios del video pueden hacer cualquier tipo de preguntas. No siendo más, me despido de ustedes, deseándoles que se cuiden, que esto les haya quedado claro, y pues será hasta una próxima oportunidad. Así que los dejo diciéndoles sencillamente hasta pronto.